mensaje de la palabra de Dios. Así que quisiera que me acompañen con sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15. Titulamos este mensaje como Gloriosa Esperanza. Y esta gloriosa esperanza tiene que ver con la resurrección de los muertos. Hay mucho para hablar de este tema. Hoy no voy a poder abordar todos los puntos o aspectos que se pueden hablar acerca de la resurrección, pero hasta donde lleguemos con la gracia de Dios, quisiera poder meditar junto con ustedes de esta hermosa realidad. Yo no sé cuántos de ustedes piensan en la muerte. Nadie quiere pensar en la muerte. Mañana no sé, ningún hermano. Pero es una realidad que a todo ser humano le va a pasar. No importa la edad, no importa la plata que hayas tenido, no importa lo pobre que hayas sido, no importa lo importante o menos importante, pero todos vamos a pasar por el umbral de la muerte. A no ser que Cristo venga antes que nos toque a nosotros, y el que tiene a Cristo en su corazón, el que fue lavado con la sangre de Cristo, el que le entregó su vida a Cristo, ese se va con el Señor Jesús. Si no, todos vamos a pasar por esa realidad de la muerte. Y la gran diferencia que hay con el cristiano, con el que cree en Cristo, ante esta realidad, es que sabemos, y no sé cómo podemos expresarlo con palabras convincentes. Yo creo que es muy difícil, a no ser que el Espíritu Santo te convenza de lo que te estoy hablando, es la verdad de lo que Dios cree, piensa, y es de eso queremos hablar en esta noche, de que los muertos en Cristo un día van a ser levantados de la misma muerte. Y la esperanza que tenemos es que el que cree en Cristo, Jesús mismo lo dijo, aunque esté muerto, vivirá. Estamos de paso en esta tierra. Tenemos nuestros 20, 30, 50, 70, 80, en sus mayores 100. Algunos pasan el umbral de los 100. Pero no importa la edad que tenga, llega un día que la muerte nos va a esperar, nos va a recibir. Pero a los que creemos en Cristo sabemos que al morir automáticamente vamos a la presencia del Señor. Y esa es una realidad, hermanos, que tiene que alentar nuestros corazones. Mensaje pesado para un miércoles, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que pensar en esto porque es parte de la vida. Y aún parte de la vida cristiana. Tal vez no voy a hablar tanto de la muerte en esta noche en sí, pero sí el mensaje va enfocado a esa esperanza de la resurrección, y obviamente tenemos que hablar de Cristo, y probablemente los próximos miércoles podamos cargar un poquito más el mensaje en este sentido. Primera de Corintios capítulo 15, voy a leer los primeros 8 versículos. Les doy tiempo a que lo busquen. Primera de Corintios capítulo 15, del 1 al 8 voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, que habla el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Esto mientras Pablo estaba escribiendo, le estaba diciendo, muchos de esos a quienes Jesús les apareció, de esos 500, aún viven, y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, este era hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Y el versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hasta ahí por ahora la lectura de la palabra del Señor. Pablo se había, si ustedes miran los pasajes anteriores, la iglesia de Corintio, de los Corintios, era una iglesia donde había mucho desorden. La iglesia de Corinto era esa iglesia llena de dones, llena de fuego, llena de poder, oraban, hablaban en lenguas, había profecías, pero había mucho desorden. Y Pablo en los capítulos anteriores viene poniendo orden a la iglesia. Viene enseñando cómo hay que manejar los dones, cómo hay que conducirse en la iglesia. Incluso habla de la cena del Señor. Hasta en la cena del Señor había desorden, se emborrachaban, comían de más, porque literalmente la cena del Señor era una cena. Y había gente que no tenía iba a la iglesia y no tenía para comprar la adhesión. Vamos a hablar en contexto de barrio obrero. Pero había los que tenían mucho y se comían todo, y al que no tenía nada lo dejaban de lado. Entonces Pablo veía todo esto, se enteraba y decía, no puede ser. Entonces Pablo en todos los capítulos anteriores está poniendo orden en la iglesia de los hermanos de Corintio. De por sí Corintio era una ciudad perversa, una ciudad inmoral, una ciudad donde abundaba la inmoralidad. Y ahí estaba la iglesia de Cristo, siendo luz, tratando de ser luz, porque había mucho desorden. Entonces Pablo empezó a encauzar a la iglesia de Cristo. Y llegando al capítulo 15, es como que salta del hablar en lenguas, de las profecías, del amor, 1 Corintios capítulo 13, y habla de la resurrección de los muertos. Y había un problema, es que había una doctrina pululando por ahí. Dentro de la iglesia de Corintios, habían algunos que se habían convertido al evangelio, que se habían convertido a Cristo, pero se había infiltrado una doctrina de personas que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces cuando Pablo escucha eso, salta, entonces tiene que seguir poniendo orden a la iglesia. Acompáñenme al versículo 12, en el mismo pasaje. En el mismo pasaje 15, 1 Corintios 15, el versículo 12 dice, pero si se predica a Cristo, en la iglesia de Corintios se predicaba a Cristo. Y dice que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos de entre ustedes, de entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos? O sea, ¿cómo puede ser que es una iglesia que cree en Cristo, predica a Cristo, pero no creen en esta realidad de la resurrección de los muertos? Ese es un poco el problema en el capítulo 15 de 1 Corintios. No es la resurrección de Cristo en sí lo que se estaba negando, sino la resurrección corporal del cristiano. Frente a la doctrina pagana de la inmortalidad del alma. Después ustedes pueden googlear y pueden leer. Es una enseñanza, una doctrina platónica de Platón, que Platón y otros seguidores habían pululado y había llegado también a la gente de Corintio, a la iglesia de Corintio. Para la mentalidad del siglo I, o sea, de la iglesia primitiva en ese entonces, la inmortalidad del alma era algo incuestionablemente cierto para la mayoría de los paganos. La resurrección del cuerpo les parecía absurda. Y pueden acompañarme en Hechos capítulo 17, no voy a leer todo el contexto, todo el pasaje, pero unos versículos. Este es el famoso pasaje cuando el apóstol Pablo va a los Corintios y se encuentra en el Areópago, un lugar donde se reunían los eruditos a filosofar y a pensar y a hablar. Y Pablo vio que esta gente era muy religiosa, le gustaba adorar dioses y tenían de hecho muchos dioses y muchos monumentos a diferentes dioses. Pero también tenían el monumento al Dios no conocido, a un Dios que no lo conocemos, pero escuchamos de un Dios que no, bueno, vamos a ponerlo también ahí. Y también lo adoraban, aunque no lo conocían. Entonces Pablo dice,
veo que son ustedes muy crédulos, muy creyentes y que tienen ahí un monumento al Dios no conocido. Y le empieza a hablar, bueno, a ese Dios yo predico, y le empieza a hablar el apóstol Pablo en el capítulo 17. Y empieza a hablar de la obra de Jesús, que es creador del mundo, de las cosas, de las personas, y empieza a entrar de a poco. Y en el versículo 32, capítulo 17, voy a leer desde el versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Este es Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron, el versículo 33, cuando la gente de Corintio dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te vamos a oír acerca de esto en otro momento. Y así Pablo salió de en medio de ellos. O sea, ellos no soportaban hablar, escuchar de la resurrección de los muertos. No tenía parte en su manera de pensar la sociedad pagana. Ahora, que los paganos piensen esto, vaya y pase. El problema es que esto también muchos cristianos creían, muchos de la iglesia. Algunos cristianos aparentemente pensaban en la vida eterna en términos de la inmortalidad del alma. Si bien creían que la vida después de la muerte continuaba, pero que esa vida continuaba tipo un alma en pena que anda flotando por ahí espiritualmente nomás, y no en la realidad de tener un cuerpo nuevo luego de la muerte. Se va entendiendo hasta acá, hermanos, porque por ahí yo hablo y puedo marearlos. Si alguno no entiende, Marco, para ahí, explícame otra vez, no hay problema. Algunos cristianos aparentemente pensaban en la vida eterna en términos de la inmortalidad del alma. También es posible que hayan apoyado las enseñanzas de los paganos, de aquellos que creían en esta línea, y hayan quitado enseñanzas que a ellos les parecía que eran buenas para ellos, y también como cristianos las asumían. El paganismo popular argumentaba que los sentidos que rodeaban al alma inmortal, eran dados por la naturaleza. Si ustedes ven programas estos programas de Animal Planet, de la evolución, de la creación, o no necesariamente un documental, hay mucha gente que piensa en las energías y que hablan de que la naturaleza tiene energía. Y esta gente creía lo mismo. Y pensaban que la naturaleza tenía ese poder para crear vida. Pensaban que las energías del universo podían generar vida, que es un poco parecido al pensamiento evolucionista. Entonces, esto se había pululado, había entrado dentro del pensamiento de los cristianos de la iglesia de Corintios. Vuelvo a leer, el paganismo popular argumentaba que los sentidos que rodeaban al alma inmortal eran dados por la naturaleza, pero no podrían disfrutarse después de la muerte. Entonces, en el versículo 32, ustedes pueden marcarlo o encontrarlo en su Biblia, el apóstol Pablo hace esta aclaración. Entonces, si es así, se disfruta mientras estamos en vida, entonces dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Voy a leerlo en la Biblia en el versículo 32, 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. A ver, ¿estoy bien? Sí. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, o sea, si no hay resurrección, entonces comamos, bebamos, que mañana moriremos, no pasa nada, o sea, como que da lo mismo. Se creía que la forma en que el cristiano vivía en esta vida no importaba demasiado y que la seguridad de la inmortalidad era
la esencia del Evangelio. Y lo único que verdaderamente importaba. O sea, es como que ellos como que separaban lo que daba vida a este cuerpo, y no importa lo que le pase a este cuerpo. Vos comés, vos farreás, vos salí de pachanga, dale con lo que venga, no pasa nada. Cristianos que pensaban de esa manera. Cuando la Biblia nos enseña en su palabra que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como tal, sabemos de que este cuerpo está reservado para el Señor, aquellos que hemos creído. Entonces debemos cuidarlo. Ellos no hacían esta distinción, le daba lo mismo. Esta concepción de la vida cristiana sigue en pie y no en pocos lugares, hasta incluso se enseña desde los púlpitos. Pablo refuta firmemente esta aberrante visión de la continuidad cristiana aparte del cuerpo, demostrando que la resurrección de Cristo era el centro del Evangelio y que la resurrección del cuerpo del cristiano es una consecuencia de la resurrección de Cristo. Esto a modo introductorio, para tener en cuenta qué es lo que estaba pasando en el tiempo de la iglesia de Corintios en capítulo 15. Y en el primer versículo que leímos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, Pablo arranca hablando del Evangelio. Y dice, además os declaro, recuerden que él venía poniendo orden, hablando del amor, hablando de las correcciones, hablando de los dones, etcétera, etcétera, y llega a este problema y sigue. Además de todo lo que les dije, les declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. O sea, Pablo mismo se había tomado el tiempo para enseñarles y traerles el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Por si alguno no lo sepa, probablemente Evangelio significa buenas nuevas. Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué buenas noticias es las que Pablo y los discípulos predicaban? La buena noticia de que vendría un Salvador, este es Jesucristo. Esa era la buena noticia. Una noticia que se venía profetizando ya de muchos años por los profetas, por los patriarcas, y ya se había cumplido. Cristo había venido, ese Salvador había venido, había muerto, había resucitado, y ahora estaba Pablo ya, que también había sido llamado por este Señor, antes siendo un perseguidor, ahora alguien que estaba siguiendo a este Jesús. Él también recibió del Evangelio y ahora él está proclamando la buena noticia que el ser humano necesita de la salvación, del Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo dice, además de todo lo que les dije, hermanos, les declaro el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseverasteis. Pablo estaba asombrado porque ellos habían sido predicados con el Evangelio y esta gente había aceptado el Evangelio. Acá vemos personas que hoy se están congregando y están acá porque alguien te habló de Cristo. ¿A cuántos de ustedes alguien les predicó del Evangelio? Bueno, la mayoría. Por eso están acá. El Evangelio te confrontó tu vida, confrontó tu realidad. El Evangelio te llevó a verte ante Dios como estabas, en pecado, lejos de Dios, en condenación eterna. Pero el Evangelio también hizo algo. Aparte de confrontarte, convenció a tu persona de tus pecados. Vos creíste, aceptaste lo que se te enseñó y dijiste, Jesús, te necesito. Bueno, ese mismo proceso había pasado con la gente de Corintio. Pablo le está diciendo, yo les prediqué a ustedes. Yo les hablé de este Evangelio, del Jesús muerto y resucitado. Y ustedes aceptaron el mensaje que yo les di. O sea, en otras palabras, es como que él les estaba reclamando qué es lo que están creyendo. ¿Se entiende, hermanos? Ustedes creyeron este Evangelio. Y quiero que veamos un poco de qué se trata. En los versículos del 1 al 8 que acabamos de leer, Pablo es como que está bosquejando qué es el Evangelio a los hermanos de Corintio. Y este Evangelio tiene que ver con la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es ese regalo inmerecido que Él da al ser humano
de la salvación. Ninguno de los seres humanos merecíamos de esta gracia salvadora. Entonces, este evangelio que Pablo les había predicado a los de Corintios tiene que ver con una persona. Y no con cualquier persona, porque hay muchos evangelios o hay muchas noticias dando vueltas por ahí que hablan de un Dios y hasta hablan de un Cristo, pero no del Cristo de la Biblia. Hay muchos, una de las religiones monoteístas más grandes, más conocidas, que creen en Jesús, pero no creen que Él es Dios, no creen que Él es Hijo de Dios, no creen que Él resucitó, es más, ni siquiera creen que murió. Piensan que sufrió un desmayo nomás en la cruz. Y eso no es lo que dice la Biblia. Entonces hay muchos otros evangelios que hablan de un Jesús también, de un Cristo, y hasta se viste con túnica y hasta le ponen cosas parecidas al Cristo de la Biblia, pero no es el Cristo de la Biblia. Entonces Pablo se ve la obligación de recapitular y les quiero hacer entrar en razón de qué Cristo les estoy predicando. Entonces él les dice, les recuerdo, hermanos, del evangelio que les prediqué, y este evangelio tiene que ver con Cristo. Y tiene que ver con el Cristo de las Escrituras, no otro. Y no solamente con el Cristo de las Escrituras, sino que con el Cristo histórico, con un Cristo que existió, con un Cristo que si vos empezás a indagar, hay libros y libros que hablan de la realidad de la vida de Jesús, aparte de la palabra de Dios. No me voy a detener, porque si no me voy a ir mucho. Pueden anotar para los que están anotando. En Juan capítulo 5, del 37 al 40, ahí Jesús está hablando de la realidad de quién es Él. Y leo solamente el versículo 39. Jesús le decía a los hombres religiosos de esa época: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús no vino así como alguien al azar. Ya había un camino preparado, ya se venía hablando de Él. Y cuando Él apareció en escena, Jesús daba testimonio. De mí está hablando ese pasaje. Entonces, Pablo les predicó a esta gente de Cristo, del Cristo de las Escrituras y del Cristo de la historia. Este evangelio también tenía que ver con la muerte de este Señor Jesús. Y la muerte por los pecados de la humanidad. Eso lo pueden ver en Hechos capítulo 26, 22 al 23. Pablo está hablando en este pasaje de que él venía predicando del evangelio, y por causa de predicar del evangelio y de la resurrección de los muertos, casi lo matan. Pero él, parafraseando un poco el versículo, dice: pero Dios me ayudó y Él está conmigo, y estoy anunciando a aquel que era necesario que padeciera, según las Escrituras. Otro aspecto que tiene que ver con el evangelio, aparte de Cristo, del Cristo histórico, del Cristo de la Biblia, aparte de que tenía que morir, tenía que ver con ¿qué pasa con toda persona que muere? Tiene que ser sepultada. Y la Biblia da registros de que Jesús fue llevado a una sepultura. Eso lo voy a leer en Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo 50, ahí habla de un tal José de Arimatea, que dice: era un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, era religioso, varón bueno y justo. Que también esperaba en el reino de Dios, o sea, era uno de los religiosos que había creído en la promesa de un Salvador y no había consentido en el acuerdo ni en el hecho de ellos. ¿Qué acuerdo? De matarlo a Jesús. Él no había estado de acuerdo en que lo maten a Jesús. Entonces, después de que Jesús murió, versículo 52, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una piedra, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era un lugar nuevo. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también a la caravana y vieron el sepulcro y vieron cómo fue sepultado su cuerpo. Y vueltas atrás prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron
el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué es lo que está dando fe este pasaje? De que hay testigos oculares del tiempo de Jesús que dijeron, hubo un Jesús que lo mataron en la cruz. Y José de Arimatea está diciendo, yo fui a pedir permiso a Pilato para poder bajarlo de la cruz y poder enterrarlo. O sea, son evidencias de la realidad de la existencia, de la muerte y de la sepultura de Jesús. Pero también este evangelio tenía que ver con la resurrección. Con la resurrección de Cristo según las Escrituras, capítulo 24 de Lucas. Ahí vemos cuando las mujeres, el primer día de la semana, dice que van para ungir el cuerpo de Cristo. Y van conversando preocupadas, ¿cómo vamos a hacer con la piedra? Porque hay una piedra que tapa la entrada de la sepultura y es muy grande, es muy pesada. Y cuando llegan se encuentran que esa piedra estaba removida. Y cuando ven que la piedra estaba removida, ellos entran y dice que estaban asustadas. Lucas capítulo 24, el versículo 5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, habían dos hombres, dos ángeles que aparecieron en esa tumba vacía y le preguntan a estas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Y hace este énfasis, acuérdense que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciéndoles, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Ya Jesús les había dicho, pero no entendieron ellos. Como muchos de nosotros nos pasa, muchas veces Jesús nos habla, nos advierte cosas y a veces no entendemos. Somos tan igual a ese grupo de personas. Pero bueno, acá estamos viendo algunos puntos que tienen que ver con el evangelio que el apóstol Pablo le predicaba a los corintios. Tiene que ver con Jesús, tiene que ver con su muerte, tiene que ver que tuvo un lugar donde fue sepultado, tiene que ver con que resucitó de la muerte. Hubo gente que fue a buscarlo, no estaba ahí, y los ángeles le dijeron, vayan y anuncien a los discípulos que va delante de ustedes. Amén, ¿se entiende hasta ahí? Seguimos rapidito. Esto tiene que ver con lo que leíamos en el versículo 1, cuando Pablo decía, hermanos, les declaro el evangelio que les he predicado. ¿Qué es lo que le predicó dentro de ese evangelio? Estos puntos que acabamos de ver. El versículo 2 de 1 Corintios capítulo 15 dice, evangelio, esto lo agrego yo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, y yo me lo subrayé, sois salvos si no creísteis en vano. Hasta ahora aparentemente no tiene nada que ver con la muerte, pero estamos hablando de alguien que murió, que este es Jesús, que resucitó. Se habían pululado enseñanzas que decían, no, Jesús no resucitó. No, los cristianos mueren y adiós mundo cruel. Pablo entonces dice, si Cristo no murió, si no hay resurrección, hermano, entonces vayámonos de parranda y acá no pasó absolutamente nada. No tiene sentido el cristianismo si Cristo no ha resucitado. O sea, la razón de ser de la vida cristiana es de que Cristo murió y resucitó. Y ahí podríamos terminar la prédica y irnos a casa, pero vamos a seguir un ratito más. Aguanten un ratito más. Estábamos en el versículo 2. Evangelio que Pablo predicó, por el cual asimismo, les decía Pablo a los corintios, si ustedes retienen la palabra que yo les he predicado, sois salvos, si es que no creyeron en vano. Y cuando leí este versículo, vino a mi mente lo que Pablo declaró en Romanos, capítulo 1, versículo 16, al respecto del evangelio, al respecto de la salvación y de este evangelio que trae salvación. Versículo muy conocido. La Reina Valera lo dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esta palabra poder usa en la palabra original la palabra dunamis o dinamita. O sea, por el evangelio es como una explosión. Pero no es una explosión que destruye. Es una explosión que llega a nuestros sentidos, a nuestro espíritu, saca todo lo que hay en nosotros y nos muestra la realidad. Necesito un Salvador. Y me gusta cómo lo dice esta versión, Romanos 1:16. Pablo decía así, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque esta buena noticia es poder de Dios en acción. Significa que es un poder que no es que obró una vez y ya está.
Es un poder que empezó una obra y está en acción, y está en acción, y está en acción. Filipenses 1:6, aquel que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos perfectos hay acá? Bueno, hermano, no quiero desilusionarte, pero ninguno de nosotros es perfecto. Pero dice la palabra de Dios que estamos siendo perfeccionados. Y ese es el trabajo poderoso que tiene el Evangelio en nuestras vidas. El dunamis del que habla el apóstol Pablo. No me avergüenzo de esta buena noticia, del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. A los judíos, porque Cristo llegó a los judíos, pero también a los no judíos, a los gentiles, y ahí estamos nosotros. En griego y en hebreo esta palabra salvación lleva implícita la idea de liberación, la idea de seguridad, la idea de preservación, la idea de sanidad, la idea de ser seres completos. Y quiero hacerles una pregunta para aquellos hermanos que tienen un antes y un después de Cristo, o un antes y un después del Evangelio, no de la religión, un antes y un después de la buena noticia de Cristo. ¿Cuántos cuando no tenían a Cristo se sentían con falta de algo en sus vidas? Como que, no sé, te comías, venías a Barrio Obrero a toda la saciedad que había, te ibas con la panza llena, pero llegabas a casa y decís, me falta algo. Le voy a dar un postre, y le da el postre, y me falta algo. Y vamos a una salidita con los muchachos, y nos vamos a la canchita a jugar fútbol, y jugamos fútbol, ganamos, metemos goles, y llegas a tu casa y te falta algo. Vamos a probar con una Gigi, y vas a tener 1, 2, 3, 50 Gigi, te falta algo. Y vamos a probar, no sé, con viajes, con amigos, con hacer plata, y te falta algo. ¿A cuánto les pasó eso? La salvación hace eso que ni la Gigi, que ni el asado, que ni el postre, que ni un viaje, que ni nada de lo que pudiste haber experimentado trae a tu vida, que es la plenitud. Ser seres plenos, ser seres completos, que aunque no tenga Gigi, aunque no tenga plata, aunque no tenga asado para el domingo, vos estás tranquilo, porque Cristo lo llena todo en tu vida. ¿Se entiende, hermano? Eso es el Evangelio. Me encantaría poder hacerlo más gráfico, pero quiero decirte algo. Sin el Evangelio tu vida va a seguir siendo una vida hueca y vacía. ¿Sabes por qué? Porque tu vida tiene algo a lo que llamamos espiritualmente corazón. Y no es ese corazón que tú no. Es ese espacio en alguna parte de nuestro ser que le llamamos corazón, y que ese corazón está vacío porque naturalmente todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que Dios no está amistado con nosotros, al contrario, nosotros estamos enemistados con Dios. Y por causa de ser enemigos de Dios, Dios nos dio la espalda, porque Él no puede tratar con enemigos, Él no trata con enemigos. Y cuando Dios no trata con el ser humano, existe ese vacío del que estamos hablando. Y nada te da esa plenitud que necesitas. Hasta que algún loco o alguna loca linda te habla de Cristo. Y voy a decir, está ahí con el Evangelio, están todos locos. Y después viene y te habla otra vez, no quiero saber nada, salir de acá. Y te insiste hasta que un día te agarraron medio depre. Y a ver, vamos a la iglesia, o que a ver, necesito algo. Y llegas y la palabra así, te cachetea. Y yo salí medio todo atarantado y no entendiste nada. Pero al final en la última oración así, necesito a Cristo. Y cuando tu corazón se predispone con esa actitud, el Señor Jesús ni espera que termines de decir, viene Espíritu Santo, entra a tu corazón. Y ocurre, no sé cómo graficártelo, hermano, pero algo espiritual pasa. No sé qué me pasa, pero estoy bien. Me siento pleno. Mamá, hoy no voy a comer. No tengo hambre. Voy a dormir con Jesús. Estoy tranquilo. Tengo paz. Tengo ganas de disfrutar la vida. Eso es el Evangelio. Si no entendiste, después del culto hablamos. Pero eso es la salvación que trae el Evangelio. El cristiano fue salvo de la culpa y del castigo del pecado. Hay gente que no hizo nada malo aparentemente a nadie, pero se siente culpable.
Se siente mal consigo mismo, se siente mal con Dios, se siente mal con la vida. Porque el pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Muerte significa separados de Dios. Dios no está acá, estamos lejos y entonces estás muerto. Vos caminás, vos trabajás, vos comés, pero estás muerto, hermano. Son muertos caminando espiritualmente. La salvación vino a quitar esa culpa. La salvación que viene por la predicación del Evangelio. El Evangelio, la buena noticia de este Cristo que murió y resucitó. Hago énfasis porque de eso estamos hablando. El cristiano fue salvo de la culpa, del castigo del pecado. Y no solamente esto, una vez que fue salvo de la culpa del pecado, está seguro en esa salvación. Y quiero que me acompañe a Romanos 8. Tengo muchas citas, pero se me fue la hora, hermanos. Vamos a tener que seguir el próximo, no el que viene, sino el otro miércoles. Romanos 8:35, pasaje conocidísimo, dice el apóstol. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hace esa pregunta. Y yo te hago esta pregunta, te la transfiero. ¿Hay algo, hermano, que te pueda separar del amor de Dios? Pensá un ratito en tu esposa, en tu esposo, en tu novia y qué sé yo. Siempre pongo tengo que buscar otro ejemplo, hermano, parece que no me viene otro, pero siempre vienen los ejemplos de matrimonio. Cuando me discuto con mi esposa y ya porque yo le fallé, no tengo fuerza de decir, ay, mi amor, prepárame una rica cena, oh, mi amor, hagamos. No, porque yo me siento culpable, entonces no me animo ni a levantar y ya pienso lo que me va a dejar y ya pienso lo que un desastre mi matrimonio. Nos pasa eso cuando nos sentimos culpables. Y es más, hasta hay matrimonios que por alguna pelea así, listo, no te quiero más, te vas de acá. Y se va el hombre. Pasa, separaciones. Pero el Señor dice acá, el apóstol Pablo, él pregunta, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? O sea, ¿hay algún pecado tan grave, tan atroz que nos pueda separar del amor de Dios? ¿Se acuerdan que cantábamos Santo? Y cuando cantamos Santo, en mi cabeza viene, Él es diferente a mí, Él es bueno, Él es justo, es perfecto, bondadoso, digno de adorar. No hay nadie como nuestro Dios. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, catí, buené, sohue, no. Termina diciendo más abajo, ni lo alto, versículo 39, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fuimos liberados de la culpa del pecado. Y si fuiste liberado de la culpa del pecado, hermano, tenés que estar seguro, tenés que estar tranquilo, porque nada te va a sacar de esa posición. El cristiano está siendo salvado, es otro aspecto de la salvación. Está siendo salvado. Esta es una acción que empezó en nosotros y va en proceso. Todavía no estamos todo bien. Todavía nos falta mucho. Y si querés comprobar que la realidad entre nosotros es que todavía no estamos todo bien, bueno, ponete a trabajar con un hermano acá en la congregación. Enseguida va a saltar las chispas. Y preguntale al hermano Reinaldo. Preguntale a Marga y los problemitas que a veces pasan entre hermanos nomás, hermano Cuete. A veces decís, ay, Dios mío, barrio obrero, ¿para qué vine acá? Porque todavía estamos siendo procesados. Estamos siendo salvados, ya no de la culpa, ya la culpa fuimos perdonados, ya fuimos rescatados, pero estamos siendo salvados del hábito del dominio del pecado. Ese es otro proceso que el Evangelio del Cristo resucitado está haciendo en nosotros. Tiene que ver con la salvación. El regreso del Señor, esto a mí me gustó, me encantó. El regreso del Señor, o sea, cuando el Señor regrese, Jesús en su segunda venida, el cristiano será salvo de todas las debilidades del cuerpo que son resultado del pecado y de la maldición de Dios sobre el mundo por causa del pecado. ¿Cuántos acá viven situaciones difíciles? ¿Cuántos lidian con enfermedades? ¿Cuántos lidian con preocupaciones? ¿Cuántos lidian que no quieren ir a trabajar, no quieren ir a trabajar porque te vas a cruzar con ese compañero que tenés problemas? Lidiamos con cosas y a veces decimos, Señor, ¿cuándo vas a venir?
Tranquilo, hermano. Todavía el Señor probablemente va a pasar un tiempo más. Pero la realidad es que vivimos en una vida de angustia. Pero cuando Cristo venga, hermano, ya no va a haber ese tipo de problemas. Ya no vas a tener problemas con cuentas, ya no vas a tener problemas con el que no te soporta, ya no te van a mirar mal, ya no vas a mirar mal, ya no vas a discutir. No, cuando el Señor venga y vamos a ser totalmente transformados de las debilidades que por causa del pecado son intrínsecas en el cuerpo. Entonces, ¿tiene sentido el Evangelio o no? ¿Tiene sentido pensar que un día todo esto que conocemos va a dejar de ser y vamos a estar con el Señor por la eternidad? Donde Él va a ser nuestro papá, donde Él nos va a servir, donde vamos a adorar, donde vamos a trabajar también, pero ya en otro ambiente, en otro aspecto, en un lugar perfecto. Hermanos, yo sueño con eso. Hoy para mí fue un día muy difícil y vine cansado del trabajo. Y le digo a mi esposa, ay, todavía no terminé la prédica, tengo que prepararla. Vieron que llegué ahí medio a la apurada y yo sufro cuando me pasa. Digo, Señor, ¿cuándo va a ser el día que con 3 días de anticipación voy a tener la prédica? Para mí es un peso realmente porque siento la responsabilidad de que tengo que hablar la palabra de Dios. Y la gente no viene a ver a Marcos, viene a ver qué me va a decir Marcos de Dios. Y ese peso se siente en el cuerpo. Pues yo también trabajo. Y también vengo cansado. Y a veces mi esposa me está, ¿cuándo vas a hacer la prédica? Y mira, ¿y por qué no haces esto? Y voy, ay, ya. Oh. Y hoy pensaba, Señor, ¿cuándo vas a venir? Ya, le digo todavía más. Que aprendan ya a hablar, hermano. Pero es parte de la vida del cristiano. Entonces, si Cristo murió y resucitó, la vida del cristiano tiene sentido. Porque todo esto un día, va a dejar de ser. Va a llegar un día donde vamos a vivir la perfección de lo que Dios planeó para el hombre y para la mujer. Esa perfección que se perdió allá en el Edén. Y no fue por culpa de Dios, fue por culpa del pecado del hombre, porque Dios dijo, no hagas esto, y ahí el hombre fue y metió la pata. Y desde ese día todo cambió. Hasta la creación, dice el apóstol Pablo, la creación gime. Y gime con dolores de parto por causa del pecado, pero esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Cada vez que me acuerdo de este versículo, viene a mi mente la frase y que te la quiero compartir. No tenés la más pálida idea de lo que significa ser un hijo de Dios. Va a llegar un día donde vamos a decir, si hubiese sabido lo que significaba ser hijo de Dios, hubiese orado más, hubiese ayunado más, me hubiese congregado más, hubiese comprado más adhesiones para el asado, hubiese unos cuantos hubiese. Pero como somos hijos del rigor, estamos en este cuerpo de carne, tenemos que esforzarnos. Pero lo lindo es que el que persevera hasta el fin, dice su palabra, ese será salvo. No estoy llegando ni a la mitad de mi mensaje, hermano. Pero en honor al tiempo vamos a terminar puntuales. En los versículos del 3 al 12, vamos a leerlo nuevamente. 1 Corintios 15. El apóstol Pablo sigue como refutando, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo está diciendo, no soy un improvisado, no es que yo me la sé toda, no, a mí también me enseñaron lo que yo recibí. ¿Qué es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado, ya lo hablamos a eso. Que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después empieza una serie de testigos que se apareció a Cefas, este es Pedro, después a los 12, después apareció a 500 personas a la vez, de los cuales muchos aún viven, otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, a todos los apóstoles, y por último, como si fuese un abortivo, me apareció a mí. O sea, Pablo está dando referencia de que sí, hay resurrección, porque Jesús murió, resucitó, se apareció a mucha gente y muchos de ellos aún están entre nosotros. Pero a mí me llamó la atención de que dice, el primero que nombra el apóstol Pablo se le apareció primero a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. La aparición a Pedro en el relato es el relato más antiguo de la resurrección.
Las palabras del mensajero, es decir, de los ángeles. ¿Se acuerdan de las mujeres que fueron al sepulcro el domingo y no encontraron a Jesús en el sepulcro? Y había dos ángeles ahí que dicen, ¿qué buscan? ¿Por qué buscan entre los muertos al que ya está vivo? Dice, vayan, parafraseando lo que decía el versículo, vayan y anúncienles a los discípulos y a Pedro. Es como que especialmente a Pedro. ¿Qué había pasado con Pedro? Ahí ya me dice el reloj, basta. Denme 5 minutos más. Suelta, ahí está. ¿Qué había pasado con Pedro? Pedro, ¿se acuerdan que cuando Jesús dice, tengo que ir a la muerte? Dice, no, Señor, vos no vas a ir a la muerte, yo voy a ir con vos a la muerte. Se puso ahí en medio. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero Señor, Y llega un momento donde dice el Señor, le dice a Pedro, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, vos vas a negar que me conoces. 3 veces vas a negar mi nombre. No, Señor. Imagino que el Señor le habrá dicho así. Y después dice, ahí tengo toda la cita, pero voy a apurar porque ya se me fue el tiempo. Dice que lo prenden al Señor Jesús, lo llevan a donde estaban los sacerdotes y ahí lo están interrogando. Y Pedro con miedo de lejos siguiendo a su maestro porque lo amaba, lo quería, pero había sido tanto coraje como hacía unos días atrás. Y lo seguía, dice, de lejos. Y por ahí se ve que hacía frío, había un fogón ahí, y se acerca al fogón y alguien le reconoce, vos no sos discípulos, no, y después aparta ese lugar, va a otro lugar, lo reconoce, se está manifestando el... ¿verdad? Vamos a cambiar rápido, casi ya. Vamos con este. Lo reconocen, se va y un grupo de gente lo reconocen y nuevamente niega al Señor Jesús. Y después de haber negado las 3 veces al Señor Jesús, dice que antes que el gallo cante, le dijo el Señor, vas a negarme. Escuchó el sonido del gallo, se acordó lo que le dijo Jesús. Dice que tuvo que salir donde estaba a llorar amargamente, porque había traicionado a su maestro. 3 veces le negó. Y yo me imagino que el Señor Jesús se le habrá partido el corazón porque su hijo, su discípulo, aquel que era capaz de cortar cabezas por defender a su maestro, estaba dolido. Y yo creo que los papás me van a entender. Cuando los papás ven que su hijo está dolido, pareciera que el corazón también se les duele, se les hace 1000 pedazos. Y Jesús, yo creo que estaba, a pesar del dolor que le habían propinado por todas las palizas que tuvo, él también se dolió. Y dice que cuando él sale de donde estaba siendo torturado, lo ve a Pedro. Y Pedro sale amargamente a llorar. ¿Cómo habrá sido esa escena? Trato de dimensionarla y habrá sido terrible para Pedro. Pedro no se podía perdonar eso. Llegó el momento de la cruz, Jesús murió, pasaron los 3 días, resucita, van las mujeres a buscarlo, a perfumar, no está ahí. Y miren el detalle, que los ángeles que Dios mandó para decirle a estas mujeres, dicen, no está acá, Él ya resucitó, vayan y díganle a los discípulos. Yo imagino que el Señor Jesús en alguna parte de la eternidad, no sé a dónde habrá estado, sabía qué ángeles iban a hacer. Le dijo, van a venir fulanita, menganita y sultanita, díganle que vayan a avisar a mis discípulos y háganle saber a Pedro que yo voy a buscarlo, aquel que me había negado 3 veces. Y de hecho, pasó el tiempo, Jesús tuvo muchas apariciones a sus discípulos y en una de las tercera o cuarta vez que Jesús se aparece a sus discípulos, Pedro en un momento se ve que cansa, listo, esto de seguir a Jesús no es lo mío, esto de predicar, esto no es lo mío, yo me voy a pescar. Y los otros discípulos que estaban con él también dicen, yo también voy con vos, y se fueron todos a pescar. Y dice que pescaron toda la noche, no encontraron nada, no pasó nada, pero dice que llegando a la orilla ven a alguien que estaba a la orilla y con un pescadito ahí preparado. Después pueden leer el pasaje, está en Juan, capítulo 21. Y alguien reconoce que era el Señor Jesús. Dice el discípulo amado Juan, y le dice, Pedro, allá está Jesús.
Dice que cuando Pedro vio que era Jesús, se puso la ropa porque se ve que en la canoa sin ropa, se tiró al mar y nadó y fue a encontrarse con Jesús en la orilla. Y el Señor Jesús le había hecho tirar la red nuevamente, se llenó la red de pescados. Pedro se va junto a Jesús, y parafraseando rápido la historia. Y dice Jesús, le dice, vengan muchachos, coman. Les preparó comida, comieron. Dice que todos sabían que era Jesús, pero nadie se atrevía a decir, Jesús, ¿sos vos? Evidentemente él en su cuerpo glorificado, no sé, se veía diferente o no sé qué era, pero todos sospechaban que era Jesús, pero nadie se atrevía a decir, Jesús, ¿sos vos? Nadie decía nada. Jesús, vengan, coman, como si no pasa nada. Comieron y después lo llama a Pedro, vení para acá, aparte, mientras los muchachos ahí comían el asadito. Y dice, Pedro, ¿me amás? Le pregunta a Jesús. Y Jesús responde, Señor, sí, te quiero. Entonces Jesús le dice, bueno, hacete cargo de mis ovejas. O sea, en otras palabras, yo no te llamé para que vuelvas a pescar. ¿Te acordás al principio? Yo te dije, voy a hacer de vos pescadores de hombres. Esto yo estoy agregando yo nomás la historia. Yo no te llamé para que vuelvas a pescar. Hacete cargo de las almas. No sé qué más habrán hablado, pero eso dice la palabra, que después el Señor Jesús por segunda vez le vuelve a preguntar, Pedro, ¿vos realmente me amás más que estos? Sí, Señor, te quiero. Eso fue lo que responde Pedro. En la traducción dice, sí, Señor, te amo, pero la palabra original que usa es te quiero, no es te amo. El te amo tiene más peso que el te quiero. Entonces el Señor Jesús le vuelve a decir, hacete cargo de mis ovejas. Y después por tercera vez el Señor Jesús, por cada vez que Pedro le negó, una y otra vez el Señor le volvió a preguntar, Pedro, ¿vos me amás de verdad? Y dice que Pedro se entristeció porque el Señor le preguntó por tercera vez si lo amaba. Yo me imagino que venía a su mente las veces que él le negó. Y el Señor Jesús nunca le recriminó que lo haya negado. De hecho, él le había dicho, vos me vas a negar. Y Pedro estaba cargando con un peso que no sabía qué hacer con ese peso. Pero Jesús no se había olvidado. A pesar de la cruz, a pesar de la muerte, Jesús no se olvidó de ese discípulo que sabía él que lo amaba, pero necesitaba ser confortado. Y por tercera vez el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección? Si Jesús no hubiese resucitado, hermanos, ¿qué está haciendo Huaca? Nuestros pecados no tendrían el perdón que necesita si Jesús no hubiese vencido a la muerte. Esa es la importancia de la resurrección. Acá muchos lidiamos con el pecado, muchos lidiamos con las consecuencias del pecado, pero ¿qué te quiero decir en esta noche? Cristo murió, Cristo resucitó, y así como a Pedro, Cristo te manda a decir y te pregunta, ¿me amás? Y tal vez vos le vas a decir, pero Señor, fallé acá, fallé allá, hice esto, hice lo otro. Y él te va a decir, no te pregunté si hiciste, yo sé lo que hiciste, yo te pregunto, ¿me amás? Y probablemente vas a decir, sí, Señor, te amo, sí, Señor, te extraño, sí, Señor. Entonces el Señor lo único que te va a decir, tranquilo, hacete cargo de lo que te llamé a hacer. ¿Y qué te llamó a hacer el Señor Jesús? Que lo sigas y que le hagas caso. Que Cristo haya resucitado de los muertos garantiza que vos y yo estemos sentados hoy acá creyendo que el amor de Dios es tan grande para perdonar tus pecados. ¿Lo podés creer? Yo no sé a quién el Señor le habló en esta noche. Hay muchos más aspectos de que vamos a seguir hablando de esto, pero a alguien Dios le vino a decir en esta noche, te amo y no tenés idea lo mucho que te amo. Entonces, si alguien estuvo dudando, este es el momento de decir, Señor, perdóname, no voy a dudar más de tu amor. Señor, no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a comprometer para hacer tu voluntad. ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Ponete de pie. Señor, te doy gracias en esta noche por regalarnos la bendición de estar en tu casa, de estar en tu presencia, por regalarnos, Señor, el privilegio de ser tus hijos y tus hijas. Señor, de ser aquellos que
en los que vos encontraste un corazón para depositar fe para poder creer en ti. Yo no sé cuál es la realidad de todos los que están acá. Algunos los conozco, a otros de vista, pero Señor, yo sé que todos están lidiando con diferentes situaciones en sus corazones, y tal vez haya alguien que está lidiando con falta de perdón, tal vez haya alguien que está necesitando escuchar ese te amo de tus labios. Tal vez haya alguien que necesite ese empujoncito para definitivamente decir: Señor, me tiro a tus brazos y no importa lo que venga, yo voy a serte fiel. Si hay alguien así en esta noche, decirle conmigo al Señor: Señor, perdóname. Perdóname de mis pecados, perdóname de mis faltas. Perdóname, Señor, por aquellas cosas que lastimaron tu corazón por mi vida, Señor, por mis desobediencias. Te pido perdón. Y te pido que anotes mi nombre en tu libro de vida, que limpies mi vida con tu sangre, limpia mis pensamientos, limpia mi alma, limpia mis emociones, limpia mi ser. Señor, quiero ser tuyo, quiero ser tuya. Me declaro tuyo, Señor, por el sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario por mi vida. Hoy me apropio de esa muerte y de la resurrección que me garantiza una vida eterna contigo, Señor. Padre, bendigo a tu iglesia en esta noche. Señor, oro para que tu presencia nos acompañe de regreso a nuestros hogares. Señor, que la comunión de los santos, la comunión de tu Espíritu sea con cada uno de mis hermanos, y en esta noche podamos tener un descanso reparador para nuevamente mañana levantarnos con nuevas fuerzas y con esa esperanza de la resurrección y con esa esperanza de que un día vamos a estar contigo por toda la eternidad, mucho más viva que nunca, Señor, para poder serte fiel con la ayuda de tu Espíritu en nuestras vidas. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le podemos dar un aplauso al Señor de gratitud. Gloria al Señor. Hermanos, me pasé unos minutos, les pido perdón, pero bueno, hasta acá llegamos en la reunión de hoy. Que Dios les bendiga. Nos vemos hoy es miércoles, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana acá, y preparados con los cuchillos y los tenedores bien afilados para el asadito después.